¿Qué tal a todos? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en este caso vamos a ver la partida número 16 del Campeonato Mundial de 1889 entre Chigorin y Steinitz. Bueno, golpe duro ha recibido Chigorin, que ya se pone 3 puntos por debajo en el match y que empieza a vislumbrar que bueno, no está preparado para seguir con el mismo, ¿no? Todavía restan algunas partidas. Precisamente 4, es decir, todavía puede dar vuelta hasta el resultado, pero lleva las negras y por supuesto es una tarea bastante difícil contra Steinitz, ¿no? En este caso, esta partida comienza con caballo F3, F5, D4 y E6. Vemos cómo Chigorin cambia de apertura y emplea una holandesa. Porque claro, venía fallando su variante Chigorin, a pesar de que una de las partidas había igualado y que después terminó perdiendo posicionalmente. Evidentemente no quedó conforme con el resultado de la misma y por eso decide cambiar de opción. C4, caballo F6, vino E3 y alfil E7. El blanco continúa su desarrollo, enroque corto, alfil D3 y D5, con lo cual llegamos luego de C6 a la estructura Stonewall, donde básicamente tenemos varias situaciones bastante interesantes. La primera y principal es que este alfil normalmente debería estar en D6, es una casilla un poco mejor, donde controla un poco más precisamente el hecho de que el caballo pueda saltar hacia E5. Otro gran detalle que tenemos que considerar aquí es que el blanco tiene los alfiles adentro, está bastante sólido, ¿no? Y a pesar de que la casilla E5 está debilitada, el negro intenta jugar por la casilla E4 y normalmente por el costado tratando de atacar con los peones del propio enroque. También otro gran detalle es que el negro luchará por la casilla E5 con caballo BD7 y el alfil de C8, que muchas veces está mal ubicado, suele hacer esta maniobra para revivir por aquí, ¿sí? Bueno, C5 vino por parte de las blancas, una jugada que podría ser, es totalmente jugable, pero un tanto extraña. Caballo BD7, caballo G5 y aquí caballo B8, ¿no? Unas jugadas bastante curiosas. Ahora Steinitz decide jugar con F3, interesante, o sea, caballo D7 fue básicamente una pérdida de tiempo porque le permite al blanco cambiar de planes, aunque F3 la verdad es que no es de las jugadas más precisas que hay en la posición, por el simple hecho de que, en cierta manera, el caballo ahora de G5 no va a tener tan buenas casillas. Dama C7, dama C2 y caballo H5. Entonces vino caballo H3 y alfil H4 jaque. La intención principal de Chigorin es crear justamente debilidades en la posición de blanco. Si llegara a jugar G3, entonces estaría en serios problemas con la jugada, por ejemplo, caballo por G3, ¿sí? Entonces, por eso vino caballo F2 y aquí E5, ¿no? Y parece que el negro lentamente está empezando a tomar la iniciativa. Sin embargo, estas posiciones son bastante engañosas, porque hay que notar un gran detalle, y es que el blanco ya terminó su desarrollo casi, ¿no? Ya todas sus piezas están fuera, mientras que el negro todavía tiene 2 piezas por desarrollar. O sea que a pesar de que luce bastante agresivo el dispositivo del negro, tiene que tener realmente cuidado porque está a punto de quedar inferior. D por E5, dama por E5 y enroque corto. Vino alfil E7 presionando la debilidad de C5, pero el blanco simplemente se reagrupa con caballo E2 y aquí es cuando se puede observar la ventaja de desarrollo que tiene el negro desde el principio de la partida. Sigue jugando agresivo con B6, peón por y caballo D4, mientras que el blanco sigue acomodando sus piezas lentamente, lo cual es bastante correcto en esta posición, ya que justamente aprovecha la mayor movilidad de las piezas. Vino C5, caballo B5 y caballo C6. Entonces el blanco juega muy interesante con alfil C3. Y noten cada vez cómo las piezas blancas van dominando más y más casillas, ¿sí? O sea, cómo se están acomodando en la partida. Mientras que las piezas negras, que parecían súper agresivas, cada vez están retrocediendo más y más. Por ejemplo, dama B8. A pesar de esto, el negro no está inferior ni mucho menos, ya que todavía tiene el centro bastante fuerte, ¿sí? Torre Fd1 y aquí es cuando viene una pequeña equivocación. Juega caballo E5, Chigorin. Era un poco mejor jugar alfil E6 y por ejemplo contra jugadas como F4, H6, alfil E2, jugar caballo F6, alfil F3, dama B7 y tratar de mantener el centro, ¿no? Tratar de mantener el centro, que es justamente el detalle que hace que las negras no estén inferior. Y bueno, esta posición es totalmente jugable, ambos tienen ciertas chances de buscar complicar las acciones, pero nos mantenemos dentro del terreno de la igualdad, los dos con ambas con sus propias chances de conseguir ventaja, ¿no? La verdad que es bastante parejo, interesante.
Pero el detalle aquí es que el negro jugó caballo E5, ¿sí? Tratando de eliminar el alfil de D3. Y aquí Steinitz jugó alfil E2, que es una forma conservadora de tratar la posición. Pero miren que, por ejemplo, aquí teníamos alfil por E5, dama por E5, F4, y a dama B8 nuevamente tenemos G4. Esta era una jugada que probablemente Steinitz pasó de largo, no la vio, y que, por ejemplo, lleva a que de nuevo de F por G4, alfil por H7, rey H8 y torre por D5, el blanco tenga una clarísima ventaja, ¿no? No hay realmente forma de frenar la iniciativa del blanco sobre el flanco de rey, ¿sí? Entonces, es curioso, pero el blanco quedaría muy bien luego de esto. Y si, por ejemplo, contra G4, caballo F6, podemos jugar simplemente alfil por F5, H6. Y bueno, a pesar de todo, la posición no es del todo clara, ¿eh? Alfil por, dama C8, dama por. O sea, tenemos un peón de más, sí, perfecto. Pero bueno, el negro tiene alguna que otra chance de poder luchar por empatar la partida. Bueno, lo que está claro es que si alguien tiene que buscar la victoria aquí, son las blancas, ¿no? Pero bueno, en la parte de vino alfil E2, no vio esto, tirándose un pequeño Lancelot, ¿no? Con F4 y caballo F6. Entonces vino caballo H3, torre D8 y alfil F1. Caballo F7, caballo F4. Noten cómo todo el tiempo Steinitz intenta golpear la posición del negro. Vino D4, alfil D2 y aquí el negro comete una equivocación bastante importante, porque comienza a abrir la posición cuando sus piezas no están totalmente desarrolladas, y eso es un error que lo va a llevar a la derrota básicamente. Porque aquí, por ejemplo, es curiosa las observaciones que hace el módulo, que juega hiper agresivo porque claro, ve que la posición no está quedando del todo bien, por el simple detalle de que sus piezas están muy atrás. Entonces tira G5, caballo H3, G4 y va con toda. Y a caballo F4, peón por, y trata de jugar F2 jaque, ¿no? Y armar lío en la posición. Rey H1, alfil D7, y bueno, esta posición es un caos total, ¿no? Es un caos total, con mucha iniciativa para las negras, ¿no? Que buscan complicar la situación de las piezas blancas. Bueno, por supuesto, siempre desde el punto de vista práctico podemos decir que las blancas tal vez tengan una posición un tanto más cómoda, más fácil de jugar, pero las negras realmente pueden conseguir contrajuego aquí, que es un poco lo que están buscando, ¿no? Entonces, alfil de 2, D por E3, alfil por E3, torre por, y el detalle aquí es que el negro no pudo romper para nada la posición del blanco, y ahora el blanco continúa con todas sus ventajas posicionales. Por ejemplo, una de ellas, que todas sus piezas están bien ubicadas. Torre 1, rey F8, alfil de 2, vino dama B8 y dama B3. Y noten cómo se empiezan a filtrar las piezas blancas dentro de la posición del negro. Caballo D8, dama E3, atacando el punto E7, dama B7 y alfil C4. Bueno, es interesante notar cómo de a poco el blanco va logrando cada vez más y más iniciativa. Y esto se debe a que, claro, el avance de peones, en caso de que el centro no se mantenga, genera debilidades luego. Y estas son las debilidades que podemos observar debido al avance de los peones. Fíjense como, por ejemplo, ahora todas estas casillas están debilitadas. Y esto lo está aprovechando el caballo, el alfil, la dama, ¿no? Todas estas debilidades surgieron en base al avance de peones por parte de las negras y la posterior ruptura del centro por parte de las blancas. Dama D7, alfil C3, torre A4 y alfil B3. Supongo que Steinitz estaba jugando más conservador que de costumbre, por el simple hecho de que al estar arriba en el match, sabía que el negro se iba a desesperar, que iba a tratar de tirarle todo por la cabeza y buscar la victoria, ¿no? Entonces vino torre A8, caballo D5, gran jugada por parte de Steinitz. Este caballo no está nunca Corghetti por el hecho de que la dama en E7, o sea, el alfil en E7 está también en el aire, ¿no? Caballo por D5, alfil por D5, torre A4 y ahora una simple jugada para definir básicamente la contienda. ¿Cuál creen que es? A ver. Están pensando, supongo, ya habrán frenado el video, habrán visto cuál es la jugada y muchos de ustedes habrán encontrado que alfil por G7 es sensacional.
Muy buena jugada con intención de desviar al rey. Dama por E7, dama por E7, torre por E7, peón de más y una posición espectacular. Luego de rey F6, torre por H7, tenemos 2 peones de más. No hay ningún tipo de compensación, así que el blanco tiene clarísima ventaja si no es decisiva. Torre B4, caballo D6. Alfil E6, se captura y torre H6 jaque. Rey E5, B3, no se, Chigori no puede ni recuperar un peón. B5 y aquí F4. Esta jugada es muy buena realmente, ¿no? Porque básicamente lo que hace es lo siguiente. La partida vino rey D4, pero es curioso, ¿no? Esta jugada es realmente excepcional a la hora de definir la partida porque justamente aprovecha, mediante circunstancias tácticas, el hacer más sencilla la posición. Porque, por ejemplo, si rey por F4, aquí tenemos torre H4 jaque. Y si rey E5, tenemos torre por, peón por y caballo por peón. Entonces noten cómo logramos simplificar un tanto la posición y estamos realmente apretando. O sea, tenemos la posición ganada con el peón de DH que avanzaría por aquí, ¿no? O sea, simplificamos de forma favorable y no hemos perdido ningún peón. Y si rey D4, ¿cuál es el truco que tiene el blanco aquí? ¿Cómo creen que debería jugar exactamente aquí? Bueno, la verdad es que podría ser caballo por F5 jaque, pero hay una jugada aún más precisa que es hacer caballo por B5 y a torre por jaque. Y si rey C3, torre por D8. Entonces pasamos a un final de torre que está completamente ganado. Torre A5, torre D5, presionando los dos peones para que no caiga el de A2 y el de B3 y quede el C pasado. Rey B4, torre D2 ahora sí. Rey C3, torre 2. Y en esta posición Chigorin decide abandonar porque la verdad es que no hay mucho que hacer en este final de torre, ¿no? Una vez que está controlada la caída del peón de A2, que no se puede generar peones pasados, simplemente es tiempo de avanzar los peones por el flanco del rey y llevar uno hacia la coronación, ¿sí? Así que muy interesante cómo Stein jugó muy tranquilo, muy despacio, muy esperando a ver cuando que el otro se desespere. Y es que es muy normal en este tipo de situaciones, cuando el otro está muy presionado por la victoria, jugar de esta manera. De hecho es una muy buena estrategia, porque normalmente lo que suele pasar es que la ansiedad le juega una mala pasada al rival y termina cometiendo errores graves, como por ejemplo en esta partida, buscando la iniciativa, ¿sí? Entonces por buscar la iniciativa, el negro como que tiró de más, atacó de más y terminó perdiendo la misma, ¿sí? Con lo cual el match está casi definido. Solo resta que Steinix empate la siguiente partida para convertirse nuevamente, para retener su título de campeón mundial. Recordemos que es a 20 partidas. Si Chigorin gana las últimas 4, bueno, podría tener la chance de empatar el match. Pero eso está realmente bastante difícil, ¿no? Sobre todo desde el aspecto anímico. Bueno, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si no lo hicieron, suscríbanse al canal, pónganle ese me gusta al video y compártanlo con sus amigos. Y eso me ayudaría mucho a poder continuar con este trabajo, ¿sí? Desde ya, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video de la historia de los campeonatos mundiales.